vayan diciéndonos si se nos ve, si se nos escucha. Hola amigos, buenas noches, bienvenido a un en vivo más. ¿Cómo les va? Un saludote, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, por aquí hay unos que ya se están conectados, pero necesitamos que nos digan si se escucha, porque como vieron, mi esposo estuvo haciendo detalles técnicos, poniéndole musiquita al principio y les tiene algunas sorpresas en la pantalla. Pero queremos saber si obviamente se escucha. Por aquí dice Yanapa, hola, buenas noches. Helen, hola. Y Trading dice, hola. Hola, sí se escucha muy bien, qué bueno. Hola Helen, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, chicos. Mario Chávez, saludos. Trading, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Nos alegra muchísimo que se escuche bien. Todos los días dirían en Venezuela, me suena poliedro, está él arreglando todo. Yo le digo, yo soy la presentadora, él es el de la parte técnica. Bueno, empecemos a ver si se ven las sorpresitas aquí. Vamos a ver. Ok, por aquí tenemos, vayan dejando sus saludos por acá para irlos mostrando. Están saludando de dónde nos escriben. Oh, sí, muy importante eso. Díganos dónde nos están escribiendo para empezar a saludar de una vez. Oh, mira, Leandro Oliva. Saludos, chicos, saludos de Argentina. Un saludo muy grande y besos a nuestros amigos de Argentina. Allá tenemos familiares también. Así que muchísimas gracias a todos por vernos desde allá. Por supuesto, si nos dicen de dónde nos saludan, pues le mandamos saludos, abrazos, besos. El tema de hoy vamos a ir hablando un poquito así de manera general, mientras aquí les muestra por allá por la pantalla que van a ver. Obviamente, si vieron el título, vamos a hablar de estos papelitos que recibimos de manera mensual en nuestro correo para los que viven aquí. Para los que no, las facturas, los biles, las papeletas, depende como les digan en su país. Trading desde Raleigh, bienvenido. Aquí nuestros amiguitos muy cercanos a nuestra casa desde Raleigh. Pues hoy vamos a hablar de cuánto nos cuesta vivir aquí en los Estados Unidos. Vamos a comparar precios. Hay una cosa que ustedes van a participar mucho, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro caso no hemos vivido en apartamento. Entonces, los que estén por ahí que vivan en apartamento o hayan vivido en apartamento nos van a ayudar a darnos datos muy importantes que ustedes van a ver la diferencia entre vivir en una casa, vivir en un apartamento, cuánto se gasta, por ahí todo eso. Por aquí dice, ok, desde Raleigh, buenas noches, saludos de una mexicana en Raleigh, muy bien, de nuestra querida amiga mexicana Lucía, desde Raleigh, nosotros unos venezolanos desde Raleigh, somos una familia gigante. El país está lleno de muchos inmigrantes maravillosos como nosotros. Acomodando cosas porque estas computadoras, este internet, esta cosa, dando mucho problemita, pero ya les vamos a dar la sorpresita. Déjenme terminar aquí de acomodar. Romario ya está dando la introducción, obviamente. El tema de hoy va a estar bastante cargado de información y anécdotas. Obviamente queremos que ustedes participen en eso, porque se trata de cuánto gastamos aquí en Estados Unidos a las personas que vivimos acá, cuánto necesitamos vivir, cuánto dinero necesitamos, es la cosa. Sí. ¿Cuánto dinero necesitamos para vivir aquí? Ya, es que estoy leyendo. Me distraje porque estoy leyendo aquí, dice J. Robles, acá Irina y yo con problemas con el wifi. Ay, ¿en serio? ¿Por qué? Tranquilo, solucionenlo. Aquí vamos a estar esperándolo hasta que ustedes pueden entrar. Lo que pasa es que escribió Irina, entonces me imagino que escribiendo rápido escribió Iría. Y yo, ¿Iría para dónde? Pero es Irina. Dale, tranquilo, solucionen su problema, entre, salga. Nosotros también tenemos algún problema, no sé por qué. Mi computadora, bueno, en realidad la de Aquiles, porque yo estoy en la de Aquiles, no quería entrar y mi esposo me decía, amor, pero ¿por qué no está saliendo en vivo? Si aquí yo lo tengo y tengo la pantalla de los 5 minutos de cuenta regresiva que él puso. Y le digo, no sé, mientras tú lo puedes atender por allá, yo después soluciono. Total que me salí de la página, volví a entrar
y al rato fue que me entró, o sea, entró la transmisión. No entendemos por qué, si era el internet o el wifi, como le pasa a Ahí creo que ustedes. ya se empieza a ver. Oh, mira, Irina, bienvenida, mi amor. Muchísimas gracias por estar allí. Por supuesto, tranquila, que el internet yo creo que estaba vuelto loco. Sí, y eso que se paga bien caro. Entonces, La verdad que que de sí. eso vamos a hablar. Ya por fin. Sí, Está cayendo tremenda nevada en Mississippi. Oye, es cierto que Mario Chávez está desde Mississippi. Oh, sí, Mario, ¿cómo estás? Mira, es que aquí dijeron Viene que venía un ciclón, una no sé bomba cuánto, una ciclónica. bomba ciclónica. Este fin de semana, así que los que están aquí en Estados Unidos van a sentir unos cambios drásticos entre sábado Súper y domingo. frío. Así que los que tenían planes de salir a pasear, Nosotros vamos a grabar mañana y tuvimos que cancelar planes. todo. Ay, Mario, ¿cómo debe estar? Si aquí está frío, no me quiero imaginar para allá. Mira, está cayendo tremenda nevada aquí en Mississippi. Ah, Wow. Bueno, el que les guste, que lo disfrute, el que no, pues que se abrigue mucho. Eso sí, sabemos que, para empezar a dar algunos datos, que cuando el frío aprieta, uf, sí. el bill de El- la luz, si y- tu calefacción es de luz, sube. Ahora, si es de gas, como en nuestro caso, sube. Sube el gas. Así que vamos a estar hablando de eso, de por qué en unos meses nos sale los biles, la cuota más económica que otros meses y lamentablemente hay que pagarlo. Como decimos aquí, los biles no paran, así que... ¿A quién nos falta por saludar? Ya saludamos a Yana Paola, a Helen, obvio Helen, Trading Sugar, Helen Colón, Mario Chávez, saludo Mario. sí, él es el que vive en Mississippi. En Mississippi. Yo vi Southern MS, Dios mío, MS, Messi estaba buscando. Mississippi, chico. Yo no me sé todas las iniciales todavía de los estados. Exacto. Ahora sí los veo clarito, dice Irina. Qué bueno, Irina. Estamos pendientes y preocupados porque aquí les estaba ¿cómo sería eso? Como programando, como editando, porque esto de este programa de transmitir en vivo, yo pensé, tú sabes, las personas que no saben muchísimo, yo decía, no, es que nada más poner transmitir y ya no. Hay que conectar aparte de la webcam que tiene en la laptop, que es la que tenemos allá, queríamos conectar una más grande, que era la de para que se viera más amplio. Entonces hay que bajar un programa, poner el micrófono que se escucha. Entonces aquí les he estado como editando, como hacemos la edición de los videos, pero es para esto, porque esto literalmente es un video, solo que está transmitiéndose en vivo. Y entonces aquí les he estado toda esta semana tratando de como crearles escenas o pantallas para que ustedes puedan tener una mayor interacción. Creo que en este momento lo están viendo. Desde la pantalla. Saludos desde Nueva York. Dice Helen. Si lo pueden ver, díganos ustedes cómo los ven, porque nosotros lo vemos muy bien en nuestra pantalla. Y yo estoy como Rockmari. De hecho, yo les voy a dejar por aquí un saludito para que vean. Esta es mi cuenta de Rockmari Millán, no de Chévere Live. Sí. O sea, cuando ustedes manden mensajes o cosas, nos escriben, debería estar apareciendo en la pantalla principal. Aquí, ahí, en por el ejemplo, medio. Debería aquí, salir ahorita. Debería aparecer los mensajes de ustedes. Inclusive los míos. Ahí apareció Rosmary. ¿Lo pueden ver? Díganos si nos pueden ver. Dejen una manito arriba, un dedito, si lo pueden ver en la pantalla. Sí, lo que pasa es que yo sé que hay como nosotros también lo vemos bien. Ay, qué bueno. Perfecto. Nos alegra. Lo que pasa es que yo sé que hay, ¿cómo se llama eso, amor? Como un delay, como un... Ay, mira, Helen. ¿Qué? Yo los veo bellos a los dos. Ay, gracias. Ay, Tratamos. Ustedes también son bellos y hermosos. Que por cierto, para ser bellos y hermosos, para verlos más bellos y hermosos, aquí les va a tratar la semana que viene. Estuvo haciéndolo hoy, pero en realidad... Bueno, podemos hacer un intento hoy. Podemos hacer un intento, podemos hacer videollamadas. Para recibir una videollamada de ustedes. Así que el que quiera y estar llamarnos, más conectado. Es más, les dejo una sorpresita. En el link de este video, en la descripción aquí abajo, hay un mensaje de Telegram. Dice Mario que yo los veo con baja calidad, pero tal vez sea en Wi-Fi. Puede ser, además de que nos van a ver, o sea, con un poquito de retraso a lo mejor, o eso es lo que yo estoy viendo aquí, que yo me veo aquí moviendo mis manos y luego en la pantalla de acá. Mira, espero que esa cuenta regresiva en la pantalla no sea decir que se va a acabar la transmisión.
tratamos, Vamos a tratar Vamos a de mantener tratar. un horario, ¿vale? porque es Horario. que nos pusimos a ver, este es nuestro tercer en vivo, ¿verdad? Aquí Sí. estamos juntos, nuestra charla, de hecho, ya les va a decir Aquiles lo que carga en ese vaso de Chévere Live. Y entonces yo recuerdo que la primera vez dijimos, ay, mira, media hora, no sé qué, tardamos 58 minutos, o sea, una hora. En el segundo, que fue la semana pasada, cuando tuvimos a nuestro invitado incógnito aclarando los temas Sí. de cómo lo de la licencia y eso, cuando nos pusimos a ver 1 hora y media. Hora y media. Y Aquiles, no, amor, necesitamos arreglar esto porque es que también nos pasamos, esa gente a lo mejor que se quiere ir a dormir. Pero entonces él dijo, bueno, aquí podemos poner una cuenta regresiva. Ahora, obviamente es una cuenta regresiva, ese es para tener una idea. Nosotros podemos pasarnos un ratico más porque Claro. ustedes son los dueños de ese espacio, ustedes deciden, nos vamos, como la canción, ¿seguimos o bailamos o paramos? ¿Qué hacemos? Mira, yo de Irina, ay, amor, tú ocurrencia. No, porque mira, espero que con esa cuenta regresiva, porque él fue el que No dijo. fue que digo lo de la cuenta regresiva. No. Hay gente que está pendiente de los No, detalles. bien, de los detalles, vale, están apreciando los detalles de nuestro editor. Bueno, hay un aplauso para que los que se dieron cuenta para... Ay, Robles. ¿Cómo que se llama tu esposo, Irina? Porque dice J. Robles. José, Jorge, Sí. ¿cómo se llama? Vamos a empezarnos a conocer bien. Pobrecito, él se dio cuenta, chicos, de los detalles que hace el esposo. Ok, para informarles lo que estamos hablando de la videollamada, en la descripción, acá en la descripción del video abajo, cuando den la parte donde dice de qué va la descripción del video, Bien. ahí va a aparecer un link que dice grupo de Telegram para videollamada. Copiar el link. O sea, si tienes Telegram, ustedes tienen Telegram, el que tenga Telegram y quiera hacernos una videollamada, lo puede hacer por ese link. Ahí se van a unir al grupo de Chévere Live que yo preparé por Telegram. Y va a salir aquí en la transmisión en vivo. ¿Ok? Cuando El que quiera hacer el que algo, saludar, el que quiera saludar en mandar vivo un saludo y a salir su en pantalla con familia, nosotros. afuera, lo que quiera. Exacto. Mira, aquí me dice Javier, porque yo veo J. Robles, ¿qué será Jorge? No, Javier. El amigo Javier, pues aprecia el trabajo de Aquiles y se dio cuenta que había un cronómetro allí. Y sí, ahora se ve como que corre muy rápido, ya solo quedan 48 minutos. Pero tranquilo, nosotros y ustedes más que nosotros son los dueños del espacio. Si nos quedamos más tiempo, tranquilo que aquí no cobramos por eso, ni ustedes nos cobran por pasar más tiempo. Así Mira, que, sí, ayer me uní a Telegram. Irina se unió a Telegram. Ok, bueno, ya tenemos dónde. Nosotros tenemos un grupo de Telegram también para recordarles a los que están unidos, porque nos dimos cuenta que el Telegram es más abierto y además con todo ese rollo que tuvo WhatsApp, pues había que tener Telegram. Entonces, Aquiles creó un grupo de Telegram para Chévere Live. Obviamente, por ahí nos compartimos también información. Cuando yo consigo algo con respecto al canal, cuando tenemos que cambiar algo, cuando nos editaban los videos desde Argentina. Un saludo a la gente de Argentina. Un saludote. Si entran ahorita a ese grupo, van a ver que hay 32 personas suscritas en el grupo. Y ahí nosotros comúnmente siempre posteamos porque hay gente que está más pendiente de los mensajes que de las notificaciones que manda YouTube o de las otras redes. Entonces, y hay gente que ya está acostumbrada que si no posteamos algo ahí, se nos olvida. Sí, a mí me reclaman. Sí, nos reclaman. Mira, pero no nos ha llegado el link. Estar aquí en vivo nos sentimos como una familia. Claro, porque por eso es que cuando nosotros estábamos buscando el nombre de nuestro canal, nosotros decíamos, ¿cómo le vamos a poner? No sé cuándo. Bueno, nosotros somos una familia. Entonces, ese nombre de Chévere Live, aquí empezando con historias, yo les dije, bueno, vamos a hacer algo que sea tipo Spanglish, porque en realidad es lo que hablamos mucho aquí los hispanos, pues. Entonces, ok, Chévere Live, ok, perfecto, la familia Chévere Live. Sí, porque la verdad y ustedes pues forman parte de nuestra familia Chévere Live. Nosotros los hispanos tenemos que vivir aquí chévere y una buena vida, pero como vida en España en inglés es live. Es live. Entonces, nosotros tenemos esa palabra chévere en Venezuela. En Venezuela es como nice, como ay, bien cool. ¿Cómo sería algo chévere en tu país? A ver, ¿qué significado sería eso de chévere? Como para nosotros chévere es bien chévere, bien, en inglés sería nice, cool. Mario Chávez dice, ¿cuánto tiempo llevan viviendo en Estados Unidos? Mira, el 9 de abril de este año vamos a cumplir ya 7 años. Llegamos en el 2015. Entonces tenemos 15, ¿verdad? Tenemos 16, 17, 18, 19, 20, 21
y este año 22, 7 añitos. 7 años. El 9 de abril. Y fue, Dios sabe lo que hace. Cuando llegamos, obviamente, teníamos todas las esperanzas y todas las expectativas en este país, pero fue así directo. De Nueva York, cuando llegamos, a vivir para acá, para Raleigh. No hemos vivido en ningún otro estado. Y la verdad, hemos visitado otros estados ya después cuando, pues obviamente nuestra economía mejoró bastante. Empezamos a viajar, como ya les contó aquí la vez pasada. Y entonces no hemos vivido en ningún otro estado, pero hemos visitado. Y la verdad es que North Carolina para nosotros ha sido, aparte de una bendición, un estado maravilloso para familia. No nos podemos quejar y nos encanta porque tiene de todo un poco. Sí, North Con la Carolina. canción del Puma, qué chévere, exactamente, chévere, qué chévere. Y recuerden que el Puma de Venezuela, pues qué más que hacerle honor a esa palabra, porque, o sea, fue lo que, o era lo que nosotros queríamos como tratar de reflejar, o sea, Sí, que podemos vivir que nuestra podemos vida vivir. de manera chévere, de manera maravillosa. Maravillosa. Y obviamente lo principal es disfrutando, viajando, que recuerden que nuestro canal es de viaje, pero obviamente cuando no estamos de viaje, como ahorita, pues le traemos información para que ustedes puedan ahorrar, para que puedan conocer, para que puedan tener Mira, Mario información nos de dejó un todo. mensaje ahí. Ando- ¡Wow! no, Yo llevo aquí desde el 2010 Y soy de México. y soy de México. ¡Ay, Un qué saludo a la buena! gente de México Yo- y pudieras mandarle un saludo a tu familia en vivo. Pues Este video va a estar claro. grabado aquí. Si nos haces una llamada por videollamada, obviamente. Ay, En Telegram, así que vayan Se, uniéndose a se Telegram. dice, se dice así como que desde 2010, pero es bastante. Y yo entiendo que para nosotros 7 años es como que, ay Dios mío, ya van 7 años. Pero yo sé que aquí hay familias que tienen 2, 3 generaciones. Imagínate, tú estás desde el 2010, que es bastante tiempo ya. Si nosotros del 2015, o sea que tú tienes 12 años aquí. Imagínate, nosotros no, también estamos sin salir de aquí. No podemos, obviamente, por razones obvias, regresar a Venezuela. Ah, mira, ahí está Green. Y- Helen. Hay muchos dominicanos real. Sí hay, oíste, tenemos hay, muchos amigos sí hay. dominicanos, sí Y hay. siguen llegando. Y siguen llegando y hay una gran comunidad dominicana aquí. Así que tranquila que no te vas a sentir lejos. Sé que en Nueva York hay muchos. Aquí no hay exageradamente tantísimos como en Nueva York, pero sí hay una gran comunidad. De hecho, tenemos muchos amigos dominicanos. Nuestro vecino, de hecho, de la parte de atrás de nuestra casa es dominicano. En nuestro trabajo, hay como 4, 6. Sí, más o menos como. Hay varios 6. dominicanos, hay muchos. Así Oigan, que yo tranquila creo que vas a encontrar tu gente también aquí. ¿Será que empezamos a dar datos? ¿Qué pasó? Mensaje retirado. Ah, a lo mejor se equivocó. Ah. Se equivocó el amigo Javier. Espérate, que no escribió bien. Ah, se arrepintió. No, ¿qué pasó? No me dio tiempo, man. Bueno, Mira, me acuérdense que esto está siendo grabado, así que si escriben algo queda ahí. después lo van a ver. así Vamos a retroceder, que fue lo que escribió. Así que no se arrepientan de lo que escriban, láncenlo de una vez y nosotros vamos a responder, porque aquí estamos hablando mucho. Sí, vamos a empezar y a hemos dar ido al de hoy. al tema de hoy. Y argentinos, o si vamos, somos los primeros. Supieras que en nuestro trabajo, chévere en mi país, es algo bueno. Ay, qué bueno. Eso es lo que tratamos. Leandro dice, ¿y argentinos? O si vamos, somos los primeros. No, No hay mucho. Sin embargo, sin embargo, son en el poquitos. trabajo, sí, o sea, no vas a ser el primero, pero sí vas a ser uno de los primeros, porque no tenemos amigos argentinos. Sin embargo, en el trabajo, no sé si de hecho el chico está trabajando. Sí, tú estás trabajando. Hay un chico que es ingeniero, que él es de Argentina, y él me ha dicho, sí, el mate, che. Y entonces él, cada vez que yo lo veo, como le digo que tengo amigos y familia en Argentina, entonces él me dice, ¿cómo está Argentina? Es un chico jovencito, creo, no sé si la esposa también es argentina, pero sí hay unos que otros por ahí. Ahí tengo una buena pregunta. Ajá. ¿Saben de empresas con las que puedan tramitar sponsor para tramitar o formar un estatus legal? Qué pena me salgo del tema central. No, tranquilo, No, mire. para nada, O sea, nosotros ponemos un tema central como para nosotros buscar información, claro, pero sí. sabemos, o sea, como para tener un primer punto. Ya de ahí en adelante, todo lo que ustedes quieran preguntar. Claro. No, No, es que si se o pone- sea, porque si esa es la idea. Si Pues, se ponen a ver el caso central, parte de conseguir trabajo
también tiene que ver con el rubro de economía. O sea, Pues sí, también tiene- exacto, con cuánto vas a tener para gastar, para pagar. Sí. Mira, no sabemos a ciencia cierta de una, pero vamos a averiguar porque es una cosa que hasta a nosotros nos pudiera convenir Sí, sí para sabemos alguien. que hay empresas que lo hacen. Sí, sí. Creo que ahorita con la situación de falta de mano de obra, pudiera ser un poquito, inclusive un poquito más fácil Sí, que tal antes. vez. Pero sí hay, para los que no saben, hay una visa que se llama la visa de ¿Esa es la J o la la J. visa de trabajo? No. No, eso no es ya la visa sé. de trabajo. ¿Eso cómo se llama? Es eso que él dice como de Es como una sponsor. certificación de trabajo, no Dios mío, Sevilla, hasta mañana estaba hablando con una persona de esa cosa. Es eso, es algo que te permiten tener un sponsor, te trae y esa persona hace los trámites por ti mediante migración, diciendo que tú eres un trabajador esencial que la Exacto. empresa necesita. Visa de trabajo. Una visa así, pero eso tiene un nombre. Inclusive aquí hay abogados que se especializan solamente en eso. Ahorita tratamos de conseguir el nombre. Si me llega a la mente, lo recuerdo, le digo cuál es el nombre de la visa. Inclusive, cómo es hacer ese trámite, también creo que leí algo, estudié algo hace tiempo, porque estuvimos en eso. Esa visa te permite que una empresa te traiga, haga los trámites de migración por ti y al tiempo de estar aquí, ya al año y algo, si los trámites van bien y todo pasa bien, al año y algo ya tendrías residencia permanente. No me Mira, acuerdo. TN, Lucía dice TN Visa, mi esposo tiene TN. Certificación laboral, Certificación laboral, exactamente, exacto. Tobías. Bienvenido, Tobías. Todavía nos aclaró, ya no me acordaba el nombre, la Es certificación la que laboral. ustedes hablan, esa misma certificación laboral. Sí lo hay, Sí hay la muchas. hay. Obviamente no se necesita una buena platica, porque la última vez hace como 4 años que nosotros preguntamos de eso, 4 años, 5 años. Por ahí los gastos variaban Era entre como- 14,000, 15,000 Ajá, dólares. sí, o sea, es costosa. Es costosita. Bueno, por ahí nos puede decir, Lucía, si sabe más o menos cuánto, claro, si fue hace mucho tiempo. Mira, Helen dice, y yo estoy aquí desde el 1994. Ay, Helen, desde que yo tenía 14 años. En serio. A eso me refiero cuando digo ay, 7 años, ya tenemos y mucho. Pero yo sé que aquí hay mucha gente que tiene toda su vida, que vino desde chiquito. Bueno, por ejemplo, mis hijas, imagínate, se vinieron de 4 y 6 años. Entonces ellas, cuando tengan Ahora, pero 20, para terminar de responder la pregunta, Sí, que no nos sabemos de dedicamos. empresa. No sabemos de alguna empresa ahorita que esté haciendo. Ajá, que yo te puedo decir, la pero- empresa tal, no. Pudieras ir averiguando, el mismo YouTube, hay personas que se dedican a eso, certificación laboral, ¿cómo conseguirlo? Hay abogados en Miami que ya tienen como estas sociedades con algunas empresas Sí, y dependiendo de te tu carrera, consiguen. ellos te consiguen el sponsor, te consiguen la certificación. No es nada fácil, pero tampoco es imposible, ¿ok? Mi vaso. Así que ya por ahí creo que damos una respuesta. Ah, mira, por aquí JRL. Bueno, chicos, al vivir en USA y realizar actividades como youtuber, ventas, SWAT, compras, ventas para acá, ¿se pagan impuestos? Aquí se Mi paga amor. impuestos por todo, hermano. Discúlpame, Irina, mi amor, Javier, aquí se paga impuesto, pero hasta por respirar. Mira, como youtuber, ahora que nosotros nos dedicamos a esto también, resulta que YouTube, la plataforma de la cual te pagas, que en este caso se llama Google AdSense, ellos te mandan una forma, no una W2, sino una I90, no, I9, ya no me acuerdo, una forma en la que tú tienes que llevarle a tu persona que te hace los taxes y eso se te incluye ahí, cuánto ganaste, cuánto obviamente nosotros ahora que estamos en este mundo de YouTube, que no nos da mucho, pero bueno, la idea es que siga dando mucho más y después de depender de esto, y ahí sí vamos a tener que pagar de Amazon, de hacer ese tipo de cosas, ellos te mandan una forma que tú tienes que, o sea, tú llenas cuando estás aplicando a eso, cuando llenas como la aplicación, y entonces después ellos a tu casa, en los primeros meses, enero, por ahí, te mandan el papelito que tú tienes que llevar a la persona que te hace taxes. Ahora, si es algo que fue cash, pues ahí no tiene nada que hacer, pero si es algo como YouTube, sí. Aquí dice, alguien Seguimos. Ok, voy a responder, creo que estoy buscando la información. Ok, busca ahí que yo sigo aquí. Dice Helen. No, donde vivo hay muchos mexicanos y mi esposo es mexicano. Ah, bueno, aquí en mexicano tú sabes que eso sí vas a encontrar por todos lados. Aquí hay muchos, tenemos muchos amigos mexicanos. En nuestro trabajo hay muchos mexicanos. Así, de nuestro vecino del lado, a ver, izquierdo, es mexicano también. Así que vas a encontrar también mexicanos. Así que tu esposo no va a tener problemas. Lucía Calvario dice, sí, yo soy visa TD.
visa de esposa. Ah, ok, como el esposo tiene la de TN, Lucía tiene el otro tipo de visa. Pero esa visa no nos permite la residencia, solo estar aquí para trabajar. Sí, es lo malo de algún tipo de visa, por eso es que tienen que asesorarse con un abogado, porque recuerden que hay visas, hay unos tipos de visas que no le permiten ser residencia, solo el permiso. Es como el TPS. El TPS solo te da un estatus de estar De temporalmente, protección temporal. de protección temporal, y se renueva y se renueva y se renueva, y tampoco llega a la residencia. Ese Por lo es que la leo, cosa. la visa J1, lo que te preguntaste esto, ¿quién me preguntó? Ya, Yo creo que fue Mario, aquí dice visa H2A. no, fue Leandro Oliva que dice, hay un Ok. chance de que vayamos con mi hija y mi hijo con visa J1, J2, que a los 5 años se vence, ¿cómo hacemos para quedarnos como residente? Mira, Oye. aquí dice, ¿podría sugerir dónde puedo conseguir asesoría para ese tipo de contacto? Ah, él está preguntando por lo del trabajo. Definitivamente un abogado sería lo mejor. Tendría Era que lo ser... más fácil, ahorita porque no lo tenemos a la mano. Ujú, Nosotros averiguamos eso hace 4 años, fue por YouTube. Inclusive ujú. puedes poner en YouTube, certificación laboral, abogados o asesorantes. Y ahí hay unas personas que hacen eso. Inclusive creo que yo sigo a alguien en Instagram, que es un abogado o alguien paralegal, que él siempre está hablando sobre certificación laboral y Bueno, eso. pero Tendría que cuando buscar. lo consiga, obviamente ahorita no va a ser, pero en lo que él lo consiga, en el grupo de Telegram o tal vez lo deje aquí en un mensaje fijado de aquí del chat, puede ser también. Sí, exacto. O lo tendremos seguro para el próximo en vivo, si no lo logra conseguir ahorita porque él dice que tiene un grupo allí. ¿Vas a seguir leyendo? Bueno, sigue buscando, ¿no? No, porque nos vamos a quedar trabados. Lo que sí es, como dices, estás claro de que la visa J2 se vence y eso siempre te vas a estar mantener vigente siempre y cuando tengas el trabajo. O sea, cuando el trabajo, si lo puedes renovar el contrato, vas a permanecer aquí legal en Estados Unidos. Mi recomendación sería de que buscaras, en el tiempo que estás aquí, ve buscando ese abogado que te asesore cómo hacer. Si puedes hacer un cambio de estatus, que lo más seguro es que puedas, porque estás teniendo una entrada legal. Lo más importante en Estados Unidos es tener una entrada legal. Eso es como que la clave para todo lo que tenga que ver con entrar o quedarse aquí en Estados Sí, Unidos. ese tipo de visas son delicadas Son por eso. delicadas. O sea, si tú tienes una entrada legal, el abogado puede hacer cualquier cosa, tratar de llevarte a cualquier estatus. Y mientras ese estatus, eso que trata de hacer el abogado, tú estés en el tiempo requerido, por lo menos, que entraste con una visa, no sé, turista, y la visa turista se vence en 6 meses, que tú empiezas a hacer esos trámites en esos 6 meses. Que cuando ya estén los trámites hechos, el abogado no puede, el oficial de inmigración no puede decir como que, mira, tú entraste ilegal O tuviste un o tiempo tuviste un ilegal. tiempo ilegal Sí, antes de hacer el trámite. No, esas visas bien. son bien delicaditas por eso. Mm. Porque tienen que tener una rigurosidad así súper estricta. Por lo general, por eso es que las personas la tramitan antes de venir, para no quedar en un limbo legal y poder estar todo bien. Y hemos conocido de familias, o sea, de una pareja, que también tenían eso, era visa de trabajo, y a él le renovaron inmediatamente porque se dieron cuenta que ya estaba y no sé cuánto. Pero ustedes saben que migración tiene un retraso, Dios mío, gigantesco. Y entonces la muchacha, o sea, la esposa del que tiene el contrato por medio del trabajo, se tuvo que retirar del trabajo porque se le venció el permiso de trabajo, y la prioridad era renovarle al esposo, y después que el esposo tuviera renovado era que ella podía renovar su permiso de trabajo, y se quedó sin trabajo por unos meses, pues, hasta que pudo renovar el de ella. Dice Irina por aquí, o sea que hay que declarar todas las entradas de una persona que una persona recibe. Recuerden, sí, debe ser así, pero se supone que cuando por eso que muchas personas a veces cobran en cash para tratar de hacer algunas cosas. Sí, mira, ahí nos preguntó, por casualidad, ¿saben cuánto dinero se necesita para obtener una visa como inversionista? Mira, hasta la última vez que supimos iba como por $500 Sí. y iba para arriba. Bueno, si alguno aquí tiene esa cantidad de dinero, pues podemos hacer una sociedad, no hay ningún problema.
Yo montan el negocio y yo voy y les hago los videos. Aquí le hacemos la promoción. Claro que sí. Bueno, esa sería la visa de inversionista. Inclusive creo que, bueno, en los tiempos de Trump, no sé, yo porque siempre estoy informándome, en los tiempos de Trump, El más informativo. la visa de inversionista inclusive no estaba llevando a residencia permanente siempre y cuando no cerraras la compañía y tuvieras más de como que 20 personas en tu personal, pues, en tu staff de trabajo. O sea, cada año tenías que declarar que si yo tengo la empresa abierta, está generando dinero y tengo 20 personas trabajando conmigo, o sea, más de 20. O sea, no sé ahorita si ya ahorita ya te lleva a la residencia permanente, creo que tendríamos que averiguar eso. Si ahorita la visa de inversionistas te lleva a la residencia permanente. Porque inclusive sabemos de artistas que tienen el dinero aquí, tienen las casas aquí, Sí. y cada cierto momento tienen que salir del país, pasar un tiempito en su país, pasear por el mundo y volver a entrar porque... Sí, no porque tienen ese es el detalle, que no todas las visas o todas las entradas así legales te llevan a la residencia. Sí, ese es el lo detalle. erróneo. Creo que inclusive, a esto lo estaba hablando con una persona que tiene papel, que ahorita, creo que las visas, o sí, las visas, pues, que te llevasen a una residencia permanente en Estados Unidos más directos son matrimonio. Bueno, y aquí tenemos un caso, mira, dice Mario, Ajá, yo entré como turista, con visa de turista y arreglé, pero fue porque mi esposa es de Puerto Rico. exacto. Ahí tiene un ejemplo. Visa de matrimonio. Que vive el amor. Exacto, vive el amor. La certificación laboral, que ya la acabamos de mencionar, esa es otra. Que entras legal, te trae una empresa y a los años al año y algo ya tú arreglas papeles y de una vez. Y la otra es la visa de talentos especiales. Ah, esa también. Que es la que usan muchos artistas como Muchos cantantes. Puede ser, pero la visa de talentos especiales no solamente aplica para cantantes, aplica para todos los géneros, ¿ok? Para todos los rubros, inclusive hasta para médicos, para deportistas, para cantantes, periodistas, para... inclusive hasta para youtubers, creo, porque ya hoy youtuber es un rubro que entra ahí en el rango de los periodismos que hacen algo. Eso es otra, que se llama la visa de talentos especiales. O sea, también pueden preguntar por eso. Yo lo único que quiero es conseguir una visa de trabajo. Saludos de República Dominicana. Ah, Ramón Rodríguez, bienvenido Ramón. Pues sí, la verdad es que hay muchos, debe haber muchas oportunidades para eso. Obviamente si nosotros le conseguimos la información, creo que quien te estaba preguntando ya se unió a Telegram. Oh, ahí dice, sí, gracias, ya estoy en Telegram. Así que cuando aquí les tengan la información por ahí de esa persona que se especializa mucho más en esos datos, se los va a pasar por Telegram. Bueno, mientras aquí les sigue buscando por ahí o dándole algún dato, yo les voy a empezar vamos a empezar a hablar de cuánto dinero pagamos aquí. Sí, ustedes saben que nosotros hemos vivido, bueno, ustedes no saben, les vamos a contar. Sí. Ustedes saben como que ya tenemos años conociéndonos. Tenemos poco, pero para eso estamos aquí, para compartir experiencias. Nosotros nunca hemos vivido en un apartamento, no por nada en específico, sino que simplemente la vida nos llevó primero a alquilar una casita pequeña, que era una dúplex. No se nos dio la oportunidad. No se nos dio la oportunidad. Sí, porque las personas luego nos mudamos y las personas que nos ayudaron a movernos vivían en casa y nos ayudaron a conseguir casas. Casas. O sea, entonces era una casa que era dúplex, ahí estuvimos como por 2 añitos. Luego nos mudamos, eso fue en Raleigh. Luego nos mudamos a Durham en un townhouse. Lo bueno es que nos tocaba como la esquina, no era así en el medio, porque como las niñas estaban chiquitas, aunque son tranquilitas. Deberían hacer un video con este tema. Sí, vamos a tener que terminar haciendo un video. Definitivamente, con puras cosas de migración, porque yo sé que eso es bien importante. Pero... Y además nosotros buscar también más información. Sí, porque tenemos rato. Lo que sí le podemos decir es que migración está saturada. Aquí los trámites duran una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, entonces les decía que después nos mudamos para Durham en un townhouse, un poquito más grande, y luego compramos aquí en nuestra casa, volvimos a la parte de Raleigh, esta casa es más grande. O sea que hemos tenido casas pequeñas, medianas, y esta grande porque la casa tiene que como 2.000 pies cuadrados. 2.000, sí, 2.000 algo, 2.000 y algo. 2.000 y un piquito, 2.100, algo así, 2.000 y algo. Bueno, entonces, con respecto a eso, era lo que quería hablar, por ejemplo, del consumo de agua, del consumo de luz, y el gas ya depende no necesariamente del tamaño.
Y obviamente queríamos decirles que nosotros hemos estado averiguando y resulta que, ay caramba, se me pierde esto, que nosotros haciendo un cálculo y según los estudios que hemos encontrado, para una familia de 4, como es nuestro caso, el promedio es más o menos de $4,300. En la ¿Qué actualidad. pasa? En la actualidad. En la actualidad. Obviamente para una sola persona sería como de 2,500. Eso también va a depender de lo que tú alquiles. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros pagamos por la casa ahorita 1,300. Entonces por ahí van sacando, claro, esto porque es casa propia. Pero recuerden que los alquileres suben, bajan, depende del sitio donde alquiles, depende de la cantidad de cuartos. Entonces esto sería como un promedio así general. Lo otro que queríamos hablar era con respecto a los biles. Yo sé que muchos reciben todos estos biles cada mes en su correo. Y entonces queríamos como conversar a raíz de eso. Por ejemplo, el bill del agua. Obviamente eso va a depender de tu consumo. El promedio de un bill de agua, en nuestro caso, es podemos llegar a que inclusive cuando es mucho 100, pero aquí dice, por ejemplo, que nosotros el mes pasado fue 91 y el anterior a ese fue 81. O sea que es dependiendo de lo que tú laves. A lo mejor en la semana que lavas muchas sábanas, la semana que lavas mucha ropa, en verano que usas mucha más ropa, o en invierno que la ropa es más pesada, pues obviamente te va a variar el pago de tu bill de agua en este caso. Si tú te vuelves loco llenando una bañera todos los días para bañarte, o el que tiene niños y le gusta llenar la bañera todos los días, pues que se prepare porque obviamente el bill del agua le va a salir más caro. Con respecto al dishwasher, miren, no hay ningún mito. Yo, por ejemplo, ya pasé por eso. Yo decía, ay no, que a lo mejor se gasta mucha agua, que no sé cuánto. Pero no, la verdad es que, como dice Aquiles, eso está diseñado para ahorrar agua, inclusive para dejar las cosas más limpias. Claro, va a llegar un momento que tú, por ejemplo, hay sartenes que tú no los puedes lavar allí, pero lo mejor es usar. Para eso está ese aparato y se ahorra uno tiempo. Claro, que bastante tiempo necesita uno. Preguntó Mario, perdón, ¿dijiste Tom House? Sí, Mario, fue un Tom House donde alquilamos y vivimos en Durham. Bien chévere era esa urbanización, era un Tom House. La zona era muy bonita. Y la zona era bien chévere. Era detrás del South Point, en Durham. No sé si alguno conoce. Bueno, para que no saben, el South Point... yo tengo una idea. Pueden ir a ver el video de la zona de ricos y millonarios de Durham, ¿ok? Ajá. Esa zona que ustedes vieron ahí y el mall más peligroso de Durham. Sí, o sea, eso es ahí en el South Point. El más peligroso, pues en ese tiempo tenía su no es porque sea el más peligroso, ¿ok? Ahí de hecho aclaramos era que la no es pregunta, más ¿es el más peligroso? Hubieron unas banditas que se encontraron ahí haciendo shopping, pues se encontraron y hubo una noticia ahí donde se dispararon unas personas heridas. Pero no es que eso es peligroso porque ahorita está policía. Es la zona más, como diríamos, la zona más confortable o más de dinero que hay en Durham. Entonces el South Point, corrimos con la suerte de alquilar ahí ese Tom House. Esa zona que era muy espectacular, ¿verdad? Que nada que ver. Sí, bueno, por aquí dice Mario también. Mi costo mensual de agua promedio es de $20 en una mobile home de 3 recámaras para una familia de 3. Exacto, por eso te digo, depende de... Y sé que es así, porque cuando nosotros llegamos... con la familia que nos recibió y todo eso, era en una mobile home y el agua era más económica. Inclusive en los apartamentos, tenemos amigos que nos han dicho que en los apartamentos muchas veces el agua está incluida dentro de la mensualidad y eso es maravilloso. Nosotros nunca lo pudimos disfrutar de esa maravilla. Claro. Y muchos me dicen que ellos ven reflejado cuando en la factura 20, 30, 40. Entonces pues obviamente va a depender. Recuerden que el agua aquí, como dice un amigo por ahí, el agua aquí tú la pagas 3 veces. La que te entra limpia, la que bota, más la que baja de los desagües. Cuando llueve, ustedes no se han dado cuenta que cuando llueve el bill del agua le sale más caro. Pues sí, resulta que eso aquí, por eso es que aquí decimos que aquí pagamos hasta por respirar. Hasta por respirar. Sí, Entonces, para que no saben, se llama agua residual, tratamiento de agua residual. De agua residual. Eso entra en la factura. O sea, que cuando llueve y la empresa del gobierno que va a limpiar, tiene que limpiar las tuberías, y eso ese gasto lo refleja en el bolsillo del consumidor, ¿ok? No del Estado, no. Eso te va a salir en la factura a ti. Sí, mira, y aquí quitan un poco de cargo. Base de cargo por agua $6, base de cargo por agua 1 $10, base de cargo por agua 2 $8. La protección de no sé qué del agua, mira, 67 centavos.
Muchacho, pero tratamiento del agua 4, total 66. Más todo el reciclaje. Ah, porque en el agua está lo del aseo, lo de la basura. Saludos, Javier, que llegó. No te preocupes, estás en tiempo, Javier Chacón, buenas noches, activo en tu live, llegué tarde. Ah, mira mi compañero de trabajo Javier, llegó otro Javier. Llegó otro Javier. Bienvenido, tranquilo, aquí estamos hablando de los temas que estábamos conversando. Yo estaba trabajando esta mañana y mi compañero de trabajo, que tengo de Venezuela, de Colombia, de México está una chica y de Bulgaria, o sea, tenemos multitudes. Estábamos hablando y me dice, ¿qué están hablando? Mira, no, chicos, yo estoy aquí pensando el tema que voy a tocar esta noche en el en vivo, así que no se lo pierdan, le digo yo inmediatamente, le hago propaganda a mi en vivo. Y estamos tocando algunos datos de eso, de cuánto pagamos. Entonces, como les decía, depende del tipo de casa que tengas, depende de la zona también y obviamente de tu consumo, ciertamente. El recibo del agua, que es el primero que estamos tocando, obviamente va a depender de muchos factores. Sí, y si se dieron cuenta de lo que Romario estaba leyendo en la factura, ve que hay varios montos en la misma factura y ahí te especifican porque Sí. $10 de tal cosa, $10 de tal cosa. Después, cuando terminas de sumar, el bill del agua terminó siendo un dineral. O sea que... Mira, Víctor Vázquez, saludos como siempre por acá, papá. Pues bienvenido, Víctor. Helen, ¿y no se escuchan a los vecinos los ruidos que hacen? ¿A nuestros vecinos? Si es a nuestros vecinos, no, porque lo bueno de casa, en este caso nuestra casa que está separada, o sea, nuestros vecinos tenemos que, no sé cuántos pies hay ahí, como 20 pies. Más o menos. Entre casa y casa, pues aquí nosotros en fin de año hemos hecho unas rumbitas ahí con volumen y no se escucha para nada, gracias a Dios. ¿Qué fue el audio? Nah, ahí está. A ver, díganme si nos escuchan. Audio, por aquí dice audio. No se escucha, no se los escucho. Ya va, yo creo. Ya, nuestro técnico. Ahí está. Déjame les escribo. No hay audio, No hay audio, no hay audio. A ver. Como ya empezó. Ya. Ahora sí. Aquiles. No, me pasa que esta configuración que tengo del micrófono aquí. ¿Y cómo es cuando hay inundaciones? Bueno, Helmi. Stop, mira, Paola, stop. Stop. No se escucha. ¿Cómo es cuando hay inundaciones? Y ahora sí nos escuchan, ya está. Gracias. ¿Ves? Gracias Lo por importante, pero dice otra vez, no se escucha. No, ahora es que Sí, llegó ya. Acuérdate que hay un retraso, ¿ok? Hay un retraso Ya, ahora en la transmisión. ahora la cosa. sí. Hablen con señas. Tenemos que hacer lenguaje de señas. No, fue mi culpa, lo confieso. Nuestro técnico. Toqué una tecla aquí que está. Fue sin querer. Le hizo así. Nos puso mudo. Mira, aquí le nos pateé los cables. Yo creo que dijimos el agua y él, poco de agua. Aquí no hay agua. No, le hice un clip allí. Sí, hice un clip pensando que era un sonido que era el micrófono, porque aquí tenemos varios micrófonos, está la lacto, está el micrófono independiente, está la webcam. No, y recuerden que si ustedes pudieran ver la pantalla de la lacto de Aquiles, tiene así como cuando graban música, una por aquí, una por allá, una pantalla, entonces pasa eso. Mira, Listo, ok. Para responder el mensaje de Helen, ¿qué pasa cuando hay agua, inundaciones? Depende. Igual el bill sube. Ajá, pero no es que va a subir muchísimo. Porque tienen que limpiar las tuberías, tienen que mantener eso drenado. Gracias a Dios aquí los servicios de agua, luz y limpieza y mantenimiento son
muy, muy buenos, son muy espectaculares. North Carolina se caracteriza por ser uno de los estados más limpios que hay en todo Estados Unidos, la verdad. Cuando vengan a North Carolina no se van a dar cuenta que todo es verde, todo es limpiecito, todo está Ay, sí, arregladito, nos comparándolo con otros estados, ¿ok? Ahora veo una peli en... En el J. Rowling. Ahora veo una peli, ¿eh? Ujú, ¿Qué quiere decir? Ah, una no peli. sé. Listo, güey. Ahí nos dicen. Ahí no dice a qué se refiere con Yo una peli. estoy, yo estoy Peli. bien aquí, ahora veo una... Estoy bien cómoda. Subo mis pies. Bueno, siguiendo con lo del agua, amigos. Si alguno de ustedes vive en apartamento, me gustaría saber, porque así como nos dijo alguien por ahí que él pagaba $20 en una mobile home, depende de eso. Yo sé que en los apartamentos el agua sale mucho, mucho más económica. Mucho más Así económico. que si están llegando o si vienen a alquilar el apartamento, sería lo ideal. Yo creo que será El problema es el de los vecinos, exacto, porque muchas personas, si tienen niños chiquitos, preferiblemente que sean planta baja, porque sé que muchos vecinos les molesta lo de que los muchachitos que brincan y saltan. Es lo que he recopilado de mis amigas, Mira, de mis amigos, pues. ¿toman agua del grifo? No. No directamente, pero aquí sí Sí, se puede, no hay sí. ningún problema. Nuestra nevera tiene filtros, porque tiene dispensador de agua, y nosotros le cambiamos el filtro cada cierto tiempo. La nevera te avisa, mira, cambia el filtro, no sé qué. Aquí las aguas de aguas blancas en North Carolina están calificadas como aguas potables Sí, de vidrio. O sea, se la puedes aquí beber las tratan, sin pero ningún problema. directamente del grifo, no hay problema. Pero el Sí, que ya a lo mejor padece del estómago, no sé qué, pues que compre su filtro y ya. No. Nosotros en realidad no tenemos filtro. Compramos agua de esas minerales normales de las botellitas de agua, pero es para tener que si cuando salimos de viaje o si nos queremos llevar un agua sí. para el cuarto, pero no para beber así. No, directamente aquí en la casa, directamente de la nevera. De la nevera, porque tenemos un filtro que se le cambia a la nevera ya. Pero tú sin ningún problema puedes tomar agua del filtro. Ahora, mira, estás hablando sobre los datos de los costos mensuales. ¿Cuánto era estimado por una familia de 4.373? Ajá, exacto. Ese es más o menos el costo. ¿Y los costos mensuales estimados por una persona? Más o menos como 2.500. Obviamente recuerden que va a depender de si tú alquilas un apartamento o una habitación. Ahora empecemos con la luz. Ustedes saben que la luz sí tiene mucho que ver con el tiempo. Con el tiempo quiero decir que si es la estación, si es verano o si es invierno, que son las dos estaciones, o mucho calor o mucho frío. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos aquí que en el tiempo de frío, por ejemplo, en enero, nosotros pagamos de luz $77. Entonces, obviamente, estamos conversando que eso va a depender de tu consumo de electricidad. Si tú tienes bombillos de esos que son ahorradores de energía, si tienes bombillos que se encienden y apagan solo, por ejemplo, ese es uno de los casos. Si tú lavas mucho todos los días, si tú, por ejemplo, dejas la luz todo el tiempo prendida, si tú cocinas muchísimo, porque si tu cocina es eléctrica también depende de eso. Y por supuesto, en los casos de los apartamentos también depende mucho de eso. O sea, eso va a depender definitivamente de tu consumo y de qué tanto. Pero si tu calefacción es de gas, obviamente en el tiempo de frío, como es nuestro caso ahorita, va a ser bajito, $77. Pero en los tiempos de calor, cuando ese aire acondicionado prende porque tiene que prender porque es muy caliente, nos hemos llegado a pagar, por ejemplo, el año pasado en el mes de julio pagamos 165 y hasta 180. El mes que pagamos más fue que usó tanto frío. No, ese es con el gas. Ya, para allá vamos. Entonces, en el tiempo que es más caliente puede llegar inclusive hasta 200. Pero he visto de muchas personas que han llegado a pagar más de 200, inclusive hasta del agua. ¿Pero por qué? Porque se pasan y llenan piscina o jacuzzi o bañera. O sea, también eso va a depender mucho de ti. Una cosa que tienen, para los que no están aquí en Estados Unidos y los que están, la forma dinámica económica de este país, de verdad que automáticamente te convierte en una persona equilibrada. O sea, te balancea. Porque como te va a golpear el bolsillo, tú vas a aprender a no gastar tanta agua, a apagar luces, a no dejar cosas prendidas, a cocinar inclusive a veces un lote para no que todos los días, porque si no los biles no bajan. Aquí un bill de luz
ya costoso son $200 al mes. Ya Sí, eso es costosísimo. si tú pagas más de 200, o sea, el tope así sería como 200, así como que, y sobre todo en el tiempo de calor. O sea, si tú llegas hasta 200, cónchale, hay mucha gente en tu casa, cocinas muchísimo, que lamentablemente hay gente que tiene que cocinar, a juro, todos los días mucho, mucho. Yo trato de cocinar el fin de semana y entonces durante la semana nada más hago alguna que otra cosita, que si una ollita de arroz en la arrocera, así súper, súper rápido. Es verdad que el polen es bien fuerte en Raleigh. Sí, es medio fuerte, de hecho está empezando ahorita. Ya está empezando, sí. Nosotros, como el lunes, sí, ¿verdad? Salimos del trabajo y yo, ¿y esta capa verde casi media verde clarita que ya tiene el carro es el polen? Es fuerte. Sí, no es exagerado, pero es fuerte. Hola, Nancy. Hola, Nancy. ¿Nancy? Sí, Nancy Bárbaro, el amigo, me alegra poder verlo. Ay, bienvenida, Nancy. Bienvenida, yo creo que Nancy o es primera vez o ahora es que está entrando. Es primera vez que viene a los live. Nancy, responde si es la primera vez que viene a los live. live. Mira, ya va, que Irina, aquí alguien, creo que fue, mira, yo tratando de bajar la pantalla, sí. ya lo voy a poner en pantalla. ¿Cuánto puede costar una renta de un apartamento? Recuerden que va a depender de, nosotros les hemos hecho videos de Garner, o sea, de la mayoría de las ciudades que quedan en Raleigh, de Garner, de Clayton, de Nidell, de Wake Forest, de Kerry, casi todos los suburbios de la zona. Nos faltan algunos como dos, son los más alejados. Entonces ahí pueden ver en esos videos cada uno de esas ciudades. Pero si ya vieron nuestro video de North Carolina versus Nueva York, si no lo han visto, recuerden que vayan a verlo. El promedio, así como el promedio, recuerden que el promedio es entre el más económico y el más medio caro, puede ser hasta 1,500 y algo. Pero ustedes pueden llegar a encontrar hasta en 900, 1,000 el de una habitación. Ahora, si obviamente ustedes quieren un apartamento más grande, por ejemplo, aquí les puede buscar ahí ahorita en Silo, rapidito. Si es en Raleigh, vamos a buscarle uno. A ver, Irina dice, ¿de cuánto? Nosotros somos 3. Nancy es la muchacha de Cuba, ¿no? ¿En serio? Sí, quisiera saber si me pudieran averiguar la traducción del título. Sí. Te estoy averiguando, ¿cierto? Gracias, qué bueno que estás conectada. Porque va a depender de como qué carrera. Pero vamos por parte, porque eso es lo que pasa cuando los chats se nos pierden. ¿Es verdad que el polen es fuerte? Sí, ya dijimos eso. Chicos, no se olviden de averiguarme cuánto cuesta la renta en un parqueadero de mobile home y qué parqueaderos hay allá en Raleigh que sean bonitos, ordenados y seguros. El fin de semana pasado que fuimos a grabar el video que va a salir el domingo, vimos uno, Irina. Y Aquiles, ya sabemos dónde queda, tenemos que venir a averiguar eso. Ya vimos uno, hay muchos, ¿oíste? Hay muchos parqueaderos por aquí, así que no te preocupes que lo vamos a averiguar. Sí. Y vamos a tener que hacer un video definitivamente. Sí, vamos a tener que hacer un video definitivamente. Lo que pasa también es que como los parqueaderos son lugares de vivienda, son lugares de renta, gente vive ahí. A veces uno tiene que mantener como la privacidad y si hay como que llegar un día, tocar la puerta, a ver quién nos quiere hablar, así como que contarnos la historia de por qué están ahí, cuánto pagan, porque aquí la gente es un poquito delicada con lo que pagan, ¿no? O sea, mire, inclusive aquí... Pero hay unos que podemos ir a la oficina, entonces yo voy a averiguar como que fuera yo. Exacto. La que va a ir a ver. Sí, exacto. Pero no creo que eso no... Mira, la mensualidad de un parqueadero ahí, no, tenemos que averiguar solamente lo de cuánto es ponerla. Sí, porque mira aquí dice, Irina, Mario le está contestando a Irina. Aquí en Mississippi está alrededor de 350, más o menos. Porque ese es más o menos el precio, 350, 340. Es más, creo que lo más costoso serían 400. Sí, como que lo muy exagerado. Porque depende también, hay parqueaderos que son de un nivel y hay otros que son un poquito más... Exacto, y es lo que dice ella, uno más o menos humildito, pues. Sí, Rockmanis, me interesa mucho esa información. Sí, mi vida, y escribió Rockmanis muy bien, me alegra que escriba mi nombre muy bien, porque mi nombre no es tan usual. Pero Nancy Bárbara, hay una compañía que se llama West y cobran alrededor de $200 por la validación del título. Mira, ¿viste? Eso me encanta de mi audiencia, que nos ayuda a responder. Gracias, Mario. Sí, lo que pasa, exacto, que es depende, por ahí andaba mi papel de mi traducción del título y todo eso. No recuerdo dónde lo dejé. Sí, porque eso depende. Por ejemplo, tiene que ser certificada, exacto. Ahora, aquí hay oficinas, aquí hay lugares que te hacen literalmente una traducción del título. A ver si está por allí. ¿No está por allí? No lo veo, mamá. No, ese lo voy a buscar. Que te hacen una traducción del título
pero ya lo que es una certificación de parte como que legal, la hacen empresas como esa que se llama West, como la que acaba de decir ella. Obviamente como nos agarró así como que base, no nos dio tiempo a averiguarlo con más tiempo, pero sí. Sí, no, porque yo estaba pendiente era de buscarle bien la información, pero no vi a mis amigos cubanos. Hola, queridos amigos. Fernanda Monserrat. Hola, Fernanda, bienvenida. Bienvenida, Fernanda. Llegando tarde, Fernanda. Vamos a anotar aquí en la lista. Fernanda está llegando tarde. Bueno, mientras siguen dejando, sí, ya me lo aprendí. Ay, gracias, Irina. Sí, no es muy usual mi nombre, pero gracias, se te agradece. Bueno, ya saben entonces, lo de la luz va a depender obviamente de su consumo. Muchos nos han dicho que también depende de cómo está la insolación de tu casa, o sea, si los sellos de las ventanas están bien, porque si está caliente y el calor entra, obviamente tu aire acondicionado va a funcionar mucho más. Depende si el aire acondicionado es nuevo o viejo, o sea, depende obviamente de muchos factores, pero el principal es tu consumo. ¿Qué tan consciente eres tú de que tienes que apagar la luz? De que tienes que, por ejemplo, esperar que tengas una cesta llena para poner a lavar y no poner a lavar o sea, ahorita una toalla, mañana un pantalón. Literalmente es como que planificarte, aquí tienes que planificarte todo. Y es con nuestra recomendación, ¿ok? Que ustedes se planifiquen como que, mira, ¿cuánta ropa puedo gastar? ¿Cuántas ropas puedo lavar yo este día? Exacto. ¿Cuántas luces puedo tener yo prendida al día? ¿Qué debo dejar abierto? ¿Qué debo tener cerrado? ¿Qué cosas debo arreglar? O sea, organícense, especialmente los que ya están aquí, y los que vienen vayan agarrando datos. Sí. Porque aquí todo se paga. Ahí lo van a leer en los chats, los muchachos lo van a dejar ahí en el chat. Que aquí todo se paga. Todo. Literalmente aquí todo se paga, pero todo funciona. Eso es la gran diferencia entre nuestros países latinoamericanos y aquí todo funciona. No como debería excelentemente bien, pero funciona. Tanto la salud como la ley, como la infraestructura, carreteras, todo funciona muy bien. Todo, así que aquí uno se paga los taxes con mucha tranquilidad. Sí, porque es que por lo menos aquí en este país tú pagas los taxes y pagas impuestos y pagas todo, pero aquí todo funciona. Pero aquí todo funciona. Si tú reclamas con alguna cosa, sabes que sí. Exacto. Así que ya saben. Les puede llegar también, si ustedes lo piden, un reporte de cómo es tu consumo de energía. Y entonces te sale, vamos a ver dónde puedo mostrar yo esto aquí. Te va a salir, ahí te va a salir. Ahí sí. Ahí les va a salir como un rango. ¿Cuál es, en qué está ubicado tu casa? Y cuál es como la casa más eficiente. Y el otro es como el averaje o el promedio. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita dice que estamos entre la casa más eficiente y el averaje más alto. O sea, estamos ahí como en el medio. Así que, porque nosotros cambiamos el aire acondicionado. Uy, que fueron $10,000. Chicos, ¿vivir en una movilhome es seguro para la renta? Sí. Nosotros vivimos en una movilhome apenas cuando llegamos aquí en North Carolina. Y es bien económico. Yo les he dicho... A nosotros no seguro. Dice, no, seguro para la renta. Sí, segurísimo. Seguro. Es más, esa es una de las cosas que más se renta aquí en esta, por lo menos en North Carolina y Sur Carolina. Es seguro, a lo mejor él dice seguro para rentar. Sí. Hay urbanizaciones, de hecho en la urbanización donde nosotros vivimos, es una urbanización de mobile home, y ahí vivían hasta policías, maestros, porque recuerden que eso es económico, pero no quiere decir que es para pobres. Nosotros nos criticaron mucho un video que hicimos, casas de pobres, pero era una pregunta. Si no lo han visto, vayan y denle una vueltecita, fue uno de nuestros primeros videos. Y ahí dijimos, mira, entramos a una urbanización que no está tan bonita, no está tan organizada, como dice Irina, o sea, uno tiene que ver también dónde está, pero sin embargo ahí ve gente que tiene mucho más dinero que todos nosotros juntos, porque ven personas que de algún otro modo no tienen a lo mejor los papeles para alquilar o preferiblemente prefirieron comprar una mobile home porque les salía más económico, pues, y ya, pero ahí vive gente con carros espectaculares, con sed de mucha gente que tiene su propia compañía y prefirió comprarse una mobile home para ahorrar dinero. Sí. Entonces, eso no quiere decir que sean de pobres, son espectaculares. Lo que pasa es que hay un dato con respecto a las viviendas aquí en Estados Unidos y especialmente en North Carolina. Aquí se paga por el pie de cuadrado de tierra, de propiedad, de terreno. Eso, entre más grande sea la casa que se expanda y tome más terreno, más impuesto pagas. Sí. Entonces, las casas prefabricadas, como las mobile home o trailer, como se conocen aquí, o las casas rodantes, pagan muchísimo menos impuestos. Exacto, porque usan menos. Pagan pero poquitísimo impuestos y por ende mucha gente tiende a mudarse ahí por esa misma razón, porque se pagan mucho menos impuestos lo que paga una casa
fabricada en el sitio, pues, o sea, Exacto. por eso mucha gente termina viviendo en una mobile home o una trike. Pagan muchísimo menos impuestos. Bueno, mientras siguen los chicos por allí. Y si no sabían cuántos impuestos, una casa en Estados Unidos normal, así al año puede llegar a pagar entre $2,500 a $3,000 dependiendo del tamaño de la casita. Y si es enorme, puede ser hasta $5,000 al año solo en impuestos. Nosotros empezamos a pagar 1,000 y algo y ya como revalorizaron la casa con todo este boom de los aumentos de la casa, nos subió a 2,000 y pico. Sí. Claro, eso tú no lo pagas de una vez, eso te lo incluyen en tu pago mensual. En tu pago mensual. Del loan, de tu pago mensual. Pero al final de año, cuando vas a pagar los taxes, lo ves. Ves cuánto pagaste. Ay, mira, Dios mío, tú fue lo que pagué en taxes. Sí, por lo menos en nuestro caso, nosotros pagamos 2,000 y algo. 2,000 y algo. 2,000 y algo, sí. En impuestos solo por tener la casa. De la casa. El último bill, o el último por ahora, hay muchísimos billes, pero en este caso yo les traje nada más como los básicos. Agua, luz y obviamente gas. Porque depende de tu cocina o de tu calefacción o de tu chimenea, hay que pagar gas. Eso obviamente va a depender, como les dije en nuestro video anterior, de cuánto viviendo al mínimo, que si no lo han visto lo pueden ir a ver, solo que ahí a lo mejor los números están más bajos porque eso fue hace un tiempito. En el caso del gas, obviamente va a depender si tu calefacción es de gas. En el tiempo de frío vas a pagar mucho más y en el tiempo de calor pues vas a pagar nada más. Si tu cocina es eléctrica vas a pagar nada más por calentar el agua. Y en nuestro caso, por ejemplo, es así. Nosotros tenemos de gas solamente es la chimenea y el agua caliente. Más nada. Entonces, en meses de calor nosotros hemos llegado a pagar obviamente nada más que poquitito dinero, $19 mensuales. O sea, en esos meses de calor. ¿Por qué? Porque obviamente en el calor tú casi no usas el agua caliente, sino para algunas que otras cosas, y no usas obviamente la chimenea. Y nuestra cocina es de gas. Por ahí anda mi niña buscando una chuchería. ¿Verdad, mami? Sí, mira, ahí está. Bueno, ya que entraron déjame terminar aquí. Sí. Y entonces, en los meses de frío, que es cuando hemos prendido, por ejemplo, la chimenea todo el día, en estos días que hubo la medio nevada aquí, pasamos casi todo el día prendido y llegamos a pagar 139. Pero ahí obviamente en ese mes es cuando baja el precio de la luz y te sube el del gas. Así que eso obviamente va a depender, como siempre, de tu consumo. Pero para que vayan teniendo datos de cuánto más o menos pueden gastar en los biles fijos, sin meter internet, que por ahí, pues ahorita seguimos hablando de eso. Seguimos. Mira, aquí preguntaron que alguien le respondió a qué. Sí, para empezar, una movilización es buena. Sí. Sí. La verdad que para empezar es maravilloso. De hecho, nosotros nuestros primeros 5 meses fueron en una mobile home. Sí. Y son espectaculares. Son espectaculares. Veníamos recién llegados cuando vimos esas cosas por se la podemos poner. Se llama Paris Manor. Es espectacular, hermosísima, arregladita, pero ahí es para alquilar, no es para ponerla, Irina. Tranquila que estamos pendientes de eso. Irina, sí, para ahorrar un poco, empezar una mobile home es buenísimo, espectacular. A ver, sigo leyendo por aquí. Que dice, aquí le responde Mario Chávez, Helen, el único lado malo de las mobile home es que son inseguras para desastres naturales como tornados. Sí, depende en qué estado estés, en qué lugar estés. Pueden ser más propensas a que las levanten, obviamente, pero una casa normal también, porque acuérdense que en Estados Unidos las casas en muy pocos lugares, creo que casi, sería como que el 90% son de madera. A veces tienen una losa de cemento, pero los tornados también levantan eso y se lo llevan, o sea que eso es relativo. Inclusive las mobile home pudieran parecer como una especie de caja, pero lo que pasa es que también estamos hablando de las mobile home más de viejas, pues de años 80, 90. Sí, pero ahorita están bien diseñadas están mejor diseñadas. Las hemos visto y están mucho más compactas. Las nuevas, obviamente no son nada baratas. Y tienden a ser un poquito más resistentes a lo que antes. Que si hay tornados en North Carolina, sí los hay. Sí los hay, no todo el tiempo, y no en todas las zonas tampoco. Más que todo serían en los campos. Y yo creo que ha tocado como quien dice suelo, como... Yo creo que una o dos veces. Desde que nosotros estamos aquí, como 1 o 2 veces. 1 o 2 veces. Y así o sin campos de granja. En campos, sí, como en granja. Es más, pudieran buscar inclusive noticias sobre si aquí ha habido tragedias por tornado. Y muy poco. O sea, muy poco. Mario dice, se me olvidó comentar, mi bill de luz es aproximadamente 60 en mes de frío y 120 de calor. ¿Ves? Eso siempre va a ser más o menos así.
y por otro lado el gas 40 en meses de calor y 80 en meses de frío. ¿Ves? Eso es más o menos, siempre va a ser en el mes de calor más bajo, sube uno, baja el otro. Siempre es bueno tener esos datos por allí, pero... Mira, ahí dice Mario, las mobile home son muy fáciles de arreglar. Sí, Sí, son muy fáciles de ¿Cómo arreglar. es el nombre de la urbanización? Inclusive repararlas son más baratos que la de una casa. Te lo voy a escribir, sigue hablando. Sí, reparar una mobile home, como son prefabricadas inclusive, y se pueden hacer las mismas reparaciones casi que parecidas a las de la casa, pero los materiales son más económicos y tienden a ser más sencillos de reparar, la verdad. Por lo menos, como está mencionando Irina, son muy buenas para empezar, la verdad. Muy buenas para empezar una vida. Inclusive conozco gente que vive ahí muchos años. Aquí en North Carolina, muchos de los familiares que tienen hijos que no se van, que son personas que viven como en los campos, que tienen granjas, y el hijo no quiere gastar un dineral comprándose la casa, los papás lo que hacen es como que invierten en una mobile home y se la ponen en el patio de la casa. Entonces tú a veces vas por aquí por los campos y ves que está la casa principal adelante, y atrás tienen como un mobile home. Sí, como una móvil aquí para el hijo mayor, allá una móvil home para el otro hijo. Y tipo latino. Tú sabes que el latino no deja que los hijos se vayan lejos. Nunca, siempre los dejan aquí como que el niño viene. Mira, aquí se lo voy a poner. Se llama Paris Manor. Pero ya te voy a poner el link porque ahí de verdad que esa urbanización a mí me encantó. Es bien arregladita, es bien bonita. Y hay distintos tamaños. Ahí vivimos nosotros. Esa está bien bonita. Obviamente en ese video que nosotros hicimos de casas de pobres, que era una pregunta, nosotros empezamos a grabar en una urbanización que no era muy bonita. Obviamente ahí aclaramos dentro del video. Ya. Vayan a ver ese video. No, y aquí tengo la de Paris Manor, amor, tranquilo. No, pero para mostrárselos a ellos en pantalla. Se lo puedes mostrar en pantalla, pero yo le pongo aquí el link. Ok, pones el link. Entonces, allí empezamos y mostramos esas que no estaban tan arregladitas, pero eso no quiere decir obviamente que sean casas de pobres, para nada. Y luego mostramos donde nosotros vivimos, que está espectacular. Y aquí les voy a poner el link. Y aquí se los voy a mostrar por allá. A mí me encantaba ahí. Nosotros tuvimos así de alquilar allí, pero al final no había uno disponible. Entonces, pues ahí fue cuando alquilamos la primera casita. Claro. Ya. Sí, he visto en sus videos de mobile home de lujo, son preciosas, nada que envidiar a una casa. Claro, esas son las nuevas, pero estas donde nosotros alquilamos la primera vez cuando llegamos, no son tan nuevas, pero son espectaculares. O sea, nada que envidiarle a una casa como estas que son normales, entre comillas. Y otra cosa, los baños de esas mobile home, el baño principal cuando es medio grandecito, chama, se me salió el venezolano. Son espectaculares, tienen hasta un jacuzzi para que entran hasta 4 personas. Es maravilloso, a mí me encantan, de verdad. Aquí en Mississippi te aprueban tener mobile home por cada 1.5 acres de terreno. Sí, de hecho, aquí en North Carolina, para los que no saben, que eso es un video que tenemos que hacer, las tiny house, o sea, las casitas pequeñitas, ya están aprobadas para que si en tu terreno puedas tener una. Y la propaganda que vimos decía, puede servir para la casa de la abuela. Sí, así que, mira, la que está tocando los cables por aquí soy yo. Me da miedo capaz y apago la computadora. Me disculpan los movimientos, pero como no estaba preparado para esto. Y aquí les voy a pegar, miren. Ya les estoy como que ese link que les acabo de poner allí, esa señora Rotmaris Millán, soy yo. Le acabo de poner el link de la urbanización, se llama Paris Manor. Es espectacular. Y ¿saben qué? Para los chicos, allí, cuando nosotros vivimos allí, la urbanización le hacía eventos y hacía hasta campamentos. Que hablando de campamentos, para los que tienen niños chiquitos, por aquí les tengo una información. Y resulta que... ¿Dónde está esa información? Que hay un campamento gratis para niños aquí en Raleigh. Así que si alguno se la puede pasar, se lo voy a pasar también por aquí. ¿Cuánto cuesta alquilar una mobile home allí? Mira, cuando nosotros llegamos había hasta de 750, Irina. ¿Oíste? No, quien está preguntando es Trading Sugar. Son económicas. Te puedes meter allí en la página. Aquí les va a mostrar ahorita a ver si les sale Estoy tratando de... los tamaños y los precios, pero es muy económico. Es más económico que alquilar una casa. Y mira, ahí nada. creo que la están viendo por dentro. Miren por dentro esa hermosura. Me disculpa que me demoré un poquito, pero que no tenía la ventana preparada, inclusive no quedó bien alineado, pero ahí ya pueden ir viendo, les voy mostrando cómo se ven por dentro.
Esas Paris Manor, las Mobile Home por dentro, como las están alquilando, ¿ok? Así se ven, así nosotros vivimos Quedan ahí. espectaculares, a mí me La verdad encanta. que eran espectaculares, miren. Nada que envidiarle, nada, Y nada. esta es como la pequeña, tampoco es que es la grandota, tampoco. Hay una de 5 habitaciones que nosotros venimos Sí. ahí, era espectacular, la verdad. Tengo que terminar una Mobile Home. Vamos Inclusive a... aquí sale, mira la mensualidad. Ah, mira, aquí Aquí está está. aquí está el precio, si lo logran ver. Miren. 2 1000... habitaciones, 2 baños, 1025 y 1050. Si logran ver el precio, ahorita Ya, lo que nos pasa es dejan que llevar. ahorita le va a pasar allí. Sí. Dice, la de 2 habitaciones y 2 baños, que son 1064 pies cuadrados. ¿Cuánto es? No logro ver de qué allá. ¿1000 qué? 1025 y 1050. ¿Ves? Depende porque hay una de 960 pies cuadrados y hay una de 1064 pies Exacto. O sea que le sale lo mismo que alquilar un apartamento por ahí de una habitación, le sale aquí alquilar una traila de 2. Mira, aquí está una de 3 habitaciones, 2 baños y 1060 pies o 1200 pies cuadrados. Va desde 1025 hasta 1150. Está bien chévere. ¿Oíste? La verdad, miren. ¿Eso es una mobile home? Sí, Fernanda, eso es una mobile home. ¿Usted no ha visto, Fernanda, nuestro video de mobile home? Es uno de nuestros nuestro videos video más viralizados, más más vistos. La última vez que lo vi iba por 80,000 vistas, porque todo el mundo, ¿qué? 91,000, creo que iba. ¿Ya iba a 91,000? 91,000. Por cierto, ahora que digo números, yo me imagino que todos los que nos están viendo están suscritos. Si no, vayan y denle allí a suscribir, ¿oye? Y nos siguen por nuestras redes sociales, Instagram. Ahora pueden agregarse también al grupo de Telegram, que por ahí le podemos pasar información más directa. Así que ya saben. Ahí lo No tienen. olviden suscribirse. No olviden suscribirse. Sí, son preciosas, Irina, son espectaculares y nuevas. Yo me quedé loca, son divinas. Sí, las nuevas sí son bellísimas, claro, son hermosísimas. Ah, muy bien, muy bien. No. Recuerden que antes subíamos videos jueves y viernes. Ahora estamos tratando de volver a equilibrarnos, pero si no subimos el jueves, subimos el viernes, el domingo, perdón. Sí, Yo dije jueves y viernes. estamos tratando de equilibrarnos otra vez. Y es por eso que surgió este punto de hacer los en vivo, que dijimos que era 1 hora. El esposo de Irina, vieron que nos quedamos aquí hablando y ya. Es que yo mismo vi el contador y voy a eliminarlo porque me está poniendo como nervioso. Voy a eliminar. De hecho, ya nos pasamos de 1 hora, así que cuando ustedes deciden, ustedes son los dueños de este espacio. Si seguimos, paramos, como la música. Claro. Pero sí, mira, de verdad. Hablando de cosas que le decía sobre los niños, hay unos campamentos gratis para niños en Raleigh. Entonces, yo les voy a dejar la información por acá, por si alguno de ustedes tiene niños y quiere meterlo en un campamento, que creo que es de ciencia. Entonces, se los voy a dejar por aquí para que ustedes sepan y busquen si les interesa, si tienen algún sobrino, algún amigo. Sí. Irina, sí, hay 2 videos, los he visto 3 o 4 veces. Gracias, Irina. Es que son bellísimos, ¿verdad? Literalmente tenemos 3. Lo que pasa es que mira, ya decía yo del marcador, aquí les lo quitó. Aquí le digo, no, esto me está poniendo nervioso. Sí, ya me está poniendo nervioso. No descansen, ustedes trabajan mucho. Ay, tan linda. Sí, pero lo hacemos con mucho cariño. Para los que no han visto los videos de las mobile home, vayan a verlos porque son 3, ¿ok? Sí, son 3. Hay uno que literalmente tiene segunda, o sea, son 3 porque fue tan largo lo que grabamos. Chicos, el primero, sí. Fueron 2 y después largo, tuvo que hacer una segunda parte, pero sigue siendo el mismo video porque fue en Clayton Mobile Home, que es una compañía que vende, creo que la más grande y más famosa de aquí que vende esa. Y después fuimos a otra que queda por aquí cerca, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, Green, algo así. Un nombre todo raro. Ahí la van a ver también, ahí debe estar en la... Sí, pero en realidad hay 3. Los 2 más viejos, pero que tienen las casas más espectaculares. Y en este año pasado hicimos otro como renovando para que vieran los modelos nuevos que había. Mil gracias por darnos este buen tiempo. Ay, no, gracias a ustedes por estar allí. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, la van dejando por allí. Nosotros obviamente vamos a seguir buscando siempre información. Que vamos a tratar nosotros de que este en vivo sea un espacio para darles toda la información que ustedes necesitan. Siempre vamos a tener como un tema
como principal, entre comillas, pero siempre es como para tener algo nosotros que ofrecerles. Pero luego, obviamente, todas las preguntas que ustedes surjan las Claro. vamos a estar respondiendo. Bueno, tenemos que leer No la- nos vayan a quitar. Mira, No, no vamos a quitar nada, vamos tranquilo. a darle los datos Gracias por su dedicación. Ajá. No, gracias a ustedes. Recuerden que, como siempre, no me voy a cansar de decirlo, este espacio es hecho para ustedes, claro. por nosotros, para ustedes y por ustedes, porque si Claro ustedes no que sí. estuvieran allí conectados, obviamente no lo pudiéramos ¿Tú hacer. tenías un dato ahí de entre cuáles eran los estados más caros, más costosos? Si North Carolina era más barato, ¿cuánto? Por ciento? Sí, por aquí dice, el costo de vida en Raleigh, North Carolina, es más barato que el 79% de las ciudades de Estados Unidos. Imagínense ustedes lo económico que es. Sí, exacto. Irina, 3. Ahora me fijo bien. ¡Ah, viste! Irina está viendo. ¡Ay, 3 de Movilcom! Sí, es cierto. Y dice también que el costo de vida en Raleigh, North Carolina, es más barato que el 75% de las ciudades de América del Norte. O sea que, obviamente, estamos en uno de los estados que nos ayuda a economizar y a pesar de todo nos paga bastante bien. Si lo comparamos con otros estados, obviamente, a lo mejor el precio del pago es un poquitico menos, pero es también porque Claro. gastamos menos. Mira, saludos a Norman Gasbarro. Ay, De Argentina. Saludos, uy, Norma, bienvenida. saludos y bienvenida. Muy buena info. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Besos para nuestra gente de Argentina. Absolutamente todos hemos visto. Qué bueno, me alegra que estén allí conectados con nosotros. Y por supuesto, recuerden suscribirse si no lo han hecho, porque eso nos ayuda mucho. Nosotros queremos obviamente agradecerles y estar siempre allí y traerles como toda la información que podamos traerles para ustedes. Quería también compartir, ¿ya vieron el precio de la gasolina? Oh, Nosotros okay. llenamos nuestro carrito hoy. ¡Ah! Y me quedo loca. Ahí les voy a seguir dando datos si todavía siguen por allí. El que tenga membresía de Sam's Club, de Costco o de BJ's, por favor, utilicen esa membresía para echar gasolina. Nosotros hoy nos veníamos y ya el tanque estaba casi que en la última rayita. Y yo le dije a Kile, no vamos a esperar a llegar hasta Sam's, porque obviamente cuando tienes tarjeta de Sam's, ahí la gasolina es más económica. Entonces nos metimos en una gasolinera normal. Mira, ¿Qué dices? esta vez en la transmisión voy a preparar unos pocos para así. Gracias. Entonces, Déjame echarme un traguito también. y él no tiene ahí refresco, Coca-Cola como yo, él tiene ahí whisky, Sí. así que vaya y busque su Señora de la whiskycito. tanda de cementera. Sí, tiene un whisky. Entonces, nosotros nos metimos en una cheese y yo le dije aquí, le echa poquito porque allá debe estar más económico. Entonces él echó exactamente $6.46, pero ¿saben cuánto estaba ahí el galón? En $4.19. 4,19. Aquí en Raleigh. Aquí en Raleigh, bueno, en realidad esa es Durham, Durham, pero es para- aquí es pues, casi lo cerquitica. Y luego nos vinimos a Sam's Club y echamos, él completó el tanque y ahí estaba en, ¿dónde está el precio? Que se me Tres. fue. En $3.99. Entonces miren la diferencia, $3.99 contra $4.19. Cónchale, son que casi 25 centavos. ¿Cuánto es? ¿Alguno que sea de matemática? Sí, como 25 centavos. Bueno, para hacerles como que un ejemplo gráfico, cuando la gasolina aquí estaba casi en 2 y algo, nosotros llenamos el carrito que son 11 galones. Lo llenamos con 18 dólares, Sí, 20 dólares. El con carrito 20 pequeñito, dólares. que es Pues un carro de nosotros 4 cilindros. Un carrito pequeñito. Pequeñito, pues. Ahorita, ese mismo carrito lo llenamos con 45 dólares. $45. Estaban a preparar unos pork roll. Nosotros le decimos cotufa a las palomitas de maíz. ¿Cómo le dicen ustedes en su país? Pero sí, miren, la verdad, definitivamente los temas que proponemos es para tener nosotros una idea, como un guión, pero obviamente todo lo que ustedes pregunten nosotros trataremos pues de ayudarlos porque para eso es este espacio, esta familia aquí con ustedes. Eisel Sánchez, saludos desde Florida. Estoy pensando en mudarme a Concord, North Carolina. ¿Han hecho un video de Concord? Oh, supiera que no. Todavía no. Todavía no, pero sí tenemos que empezar a viajar a las ciudades más bueno, alejaditas. Les recordamos que este es un canal que nosotros creamos para mostrar viajes, un canal de viajes para mostrarle Estados Unidos, mostrar lugares que pueden ir, no sé qué. Pero viendo la realidad que está pasando el país y las personas que vienen llegando, obviamente no, como que sentimos la necesidad de como que, mira, vamos a hacer videos
que ayuden un poquito más a la gente antes de empezar a viajar. Obviamente vamos a volver a viajar. Claro. Porque a eso se nos dedicamos, o nos gusta, nosotros hacemos nuestro pasatiempo Que también, nos nos encanta gusta. viajar y mostrar esos lugares para que ustedes lo vayan conociendo mejor. Pero en este momento en que el país ha estado cambiando mucho, que la economía mundial ha estado cambiando, nosotros dijimos, mira, vamos a empezar a buscar lo que nosotros hacemos para ahorrar, para que la gente también vea ahí Claro. una idea o algo global y puedan empezar ellos también, mire, yo creo que yo también puedo hacer eso, yo también puedo ahorrar un dinerito por aquí, un dinerito por allá, gastar menos. La verdad es que todo lo que ustedes puedan hacer para ahorrar y mejorar su calidad de vida, vayan haciéndolo. Inclusive cambiando su forma de vida o cambiando sus costumbres, como es que cuando van al supermercado, que ya nosotros ya hicimos supermercado, hicimos videos de mercado, El más caro y el el más más caro y más económico. barato. Compren en Aldi, compren ¿cierto, en Irina? Aldi. También los que tienen Aquí le decimos canchita. canchita. Sí, mira, Fernanda dice en Argentina pochoclo. Pochoclo, sí. Pochoclo. Irina dice que ellas le dicen canchita. Canchita. Hay quienes le dicen porco, ¿cómo es que le dicen en Colombia? Crispetas. Crispeta en Colombia. Y nosotros le decimos cotufa. Son puros nombres distintos Sí. para esos maíces que explotan. Exacto. Pero siguiendo con el tema de ahorrar, inclusive si tienen que cambiarse a una compañía de telefonía móvil más económica, que fue lo que nosotros hicimos, Cierto. háganlo porque mucha gente aquí termina pagando, no, que yo tengo AT&T, que yo tengo la otra, y terminan pagando hasta $100 mensuales por la mensualidad o de un teléfono. O sea, ni siquiera, entonces cuando tienes que, y si tú eres cabeza de familia, o ustedes son padres responsables, y pagan la renta del niño, de la niña, de la otra, imagínate, terminan pagando como $400. Helen, ¿cuál es tu whisky preferido? Buchanan, Jerez, Buchanan. Exquisito el niño. A mí me gusta Buchanan, no me da nada, no me da doble cabeza, no me da nada. No se preocupen que yo tampoco soy bebedor, yo soy social, yo bebo. Miren, ahí hay una cerveza, unos amigos vinieron hace 2 fines de semana y quedaron 6 cervezas, ahí están las cervezas. No, y antes de eso, y antes de eso, como desde verano, como desde verano, voy a comprar una cerveza para cortar la grama. Todavía ahí quedan 2 cervezas. Ahí todavía quedan las cervezas. Eso sí no se pone malo, pero yo dejo ahí una cebolla, un pimentón y se pone malo. ¿Ves? ¿Estás viendo la diferencia? Pero tendría que tener para las amistades cuando vienen por ahí que tener algo. ¿Cuál? Entonces, palomitas de maíz en México. En México. Exacto. Ah, no, claro. Está muy bien. Bueno, y si nos preguntan a qué línea de teléfono cambiamos nosotros, fue a Mint Móvil, ¿okay? Como Menta Móvil. Menta Móvil, yo creo que lo puedo buscar. Y mis amigos pagamos súper económicos, déjenme decirles. Súper económicos. Nosotros pagamos el plan de nosotros, que es el más caro. Si se quieren cambiar, lo puedo referir, porque Exacto. así le dan a ustedes $10 o $15 y a mí también. En estos días referí a una amiga. Tú no tienes plan, toma. Te refiero. Y le dieron a ella, cuando se supone que el primer mes le iban a dar 15 a ella y 15 a mí. Y yo, me parece muy bien. Porque es bastante económico. Solo tienen que saber si su teléfono es compatible, pero ahorita la mayoría de los teléfonos son compatibles. Pero es bastante económico. Nosotros pagamos la mensualidad, porque si pagas 3 meses te sale un precio, si pagas 6 meses te sale otro, pero si pagas el año te sale mucho más barato. Y nosotros pagamos el año y se acabó. No estamos pendientes de pagar mensualidad. Aquí están los planes. Ahí le vamos dando los planes, a ver. 4 GB por 15 al mes, 10 GB por 20 al mes, 15. Todo, inclusive este es un plan ilimitado de $30 al mes. Sí. O sea, súper económico. Mint Móvil para nosotros ha sido una salvación del bolsillo. Ese gracias a mi amigo colombiano, pues, que Ajá. creo que hoy no se conectó por ahí. Mint es parte de T-Mobile, exactamente. Mint es parte de T-Mobile. No quiere decir con eso, a nosotros nos gusta el pisco. El pisco, ese es como como el... Ay... ¿Ese es un whisky o es como, no sé, Irina? Yo no tomo, Irina, yo tomo Coca-Cola. Pero el pisco no es como la pisca andina, que es como un tipo de bebida. Es una bebida como cremosa, algo así. Debería ser alguna... Irina, dinos qué es el pisco. Ajá. ¿Es un whisky? ¿Es una bebida? Es un licor peruano. Sí, cierto. Sí, he escuchado. Miren. Bueno, vamos a recuerden que claro que nuestra gente se llama Pisco Sour. Y saben que aquí muchas de las licorerías que se llaman ABC o ABC
tienen como bebidas internacionales. Aquí les consiguió unas de Venezuela, ¿verdad, amor? Sí. Aquí conseguimos Como 2 o 3. datos para los Dos o venezolanos que tres. están allá abajo en Florida que dicen, no, ya no voy a conseguir mi bebida. Sí Aquí consigue. ya llegan los rones y whisky venezolanos. Y ¿Ok? tal vez allá de ese, Irina, de ese Mira, un aguardiente de uva. de ese, un aguardiente de Ay, uva. Dios mío, querido. Es un aguardiente de uva. Es un aguardiente de uva. Qué rico. Más rico. En Venezuela hacían uno que se llama vino pasita. Uy, qué divino era. O sea, yo probé así. Bueno, Sí. yo que no bebo. Nos alegra mucho. Bueno, ustedes nos dicen si seguimos, si paramos. ¿Qué otro dato Ustedes- tenemos por ahí? Déjame ver qué otro dato, porque es que yo me hago mi guión, ¿oyeron? Yo me hago mi trabajo. Ya les pasé por ahí el campamento gratis para niños, para los que están ya aquí. Oye, esto es muy importante. ¿Saben qué? El Pueblo Inc. va a ser, o esta parte de Hispanos en North Carolina, va a hacer una feria de salud el 22 al 25 de marzo. Espérame. Y van a hacer pruebas y vacunación del COVID y además van a hacer exámenes de salud, van a hacer premios, van a hacer como una diversión para toda la familia. Así que si quieren ir allá es como un tequila. Por eso he dicho, qué rico. Y mira, Fernando nos pregunta, ¿han probado el Fernet? No sabemos ni qué es el Fernet. Ese es de Argentina, sí. Bueno. No, pero nuestros amigos y familiares de Argentina nos han dicho que es delicioso, mira, sí, que es espectacular. Es espectacular. Ellos beben allá eso. Ajá. Y que es divino, me han dicho. Datos para los que vienen a vivir en North Carolina. Las licorerías aquí están administradas por el Estado, ¿ok? Aquí Sí. no hay licorerías privadas, así que cuando ustedes vayan a comprar un licor a las ABC Store, que son las licorerías de aquí, van a haber patrullas policiales o policíacas al frente de la licorería y el policía va a estar adentro donde está la caja de cobrar el billete, ¿ok? Así que no se asusten cuando vayan a comprar licores algún día cuando estén aquí en Estados Unidos o los que ya no vengan. Aquí en North Carolina, no sé en otros estados, pero aquí en North Carolina las licorerías están administradas por el Estado y están custodiadas por la policía. Mire, el Centro de Ayuda para Familias Hispanas entonces va a ser del 22 al 25 de marzo, de 2 p.m. a 6 p.m. en el Centro Hispano de aquí de Raleigh. Va a ser, eso va a ser aquí, muy cerquita de la casa, por el International Food. Oh, ok, sí. Sí, por aquí por la Chapanoque Road. La Chapanoque Road. Más dice, mira, van a hacer una feria de salud comunitaria, incluye pruebas de vacunación, exámenes de salud, premios y mucho más. O sea, van a hacer algo allí bien dinámico para que las personas vayan y se vacunen si no se han vacunado. ¿Tú tienes el dato de la feria? Para que... ¿Tú tienes el dato de la feria? Te voy a pasar eso, por si lo ¿Tú tienes quieren. el dato de la feria de ahí, de lo que van a, de lo que hacen la feria de la cerveza y eso que van a hacer aquí? Lo que estamos hablando de Dura y esto. Creo que sí. Se vienen muchas ferias, muchas actividades en el downtown de Raleigh, así que vamos a ir a grabar todo eso para ustedes. Lo compartí pero en el Facebook, papá. Déjame ver, porque la idea es hacerles, obviamente, aparte de nuestros viajes, cuando no estemos viajando, traerles información como esta o traerles todas las actividades y todas las cosas que hacemos y podemos encontrar aquí en Raleigh. Exacto. Bueno, por cierto, aquí siempre se hacen ferias. Cuando llega el verano, el downtown de Raleigh se viste de feria de todo tipo. Y una de las más famosas es la feria de la cerveza artesanal. La hacen en el downtown y es que aquí todavía se prepara mucha cerveza artesanal por todo el estado y todas estas personas vienen a presentar sus productos en el downtown durante 1 o 2 días, creo, un día. Creo que es un día. Sí, lo que pasa es que hacen muchas. De hecho, este fin de semana, no sé si lo rodaron para más abajo de la tarde del sábado. Sí, o sea, es este fin de semana, pero para hacerles el cuento corto. Se paga, creo que no se paga entrada, vas ahí, pero si quieres probar los licores, apenas la primera vez que nosotros fuimos, se pagaba era $5 por un vasito. Y ese vasito te permitía recargarlo en todos los stands. Para que los probaras. O sea, y todos los stands, y creo que mínimo habían como unos 30, 40 toldos donde había licores. Así que en esa feria vas a ver gente intoxicada de alcohol. Mira, por aquí están echándose unos cuentos de una bebida. Fernanda dice que el Fernet se prepara con Coca-Cola. Es cierto, yo sé de mis amigos y de mi familia por ahí que toman eso. Y entonces le dice Javier, Fernanda Montserrat, me acuerdo de unos buenos tragos en Córdoba y Santiago del Estero. Mira, güey. O sea, están acordando de esas anécdotas. Pero es que sí, es el que le encanta pues echarse sus traguitos. Sí, claro.
Eso es lo que le quedan, lo recuerdo. Sí, bueno. También entre los festivales que hacen aquí en Downtown, también están festivales de música, porque en el Downtown de Raleigh está Sí. como una especie de cúpula, un rancho donde está diseñado para eventos al aire libre y hacen muchos conciertos al aire libre. O sea que si eres amante de la música rock, country, inclusive pop, a veces cosas, las hacen ahí. Y el Downtown tiene muchos, ¿cómo se llama esto? Donde fueron los teatros. Hay muchos Hay teatros. muchos teatros y ahí se presentan muchos artistas. Por cierto, para los que son de Venezuela, mañana aquí se presenta un cómico que se llama, ¿cómo se llama? No, mañana no, el domingo. El domingo. Ay, Luis Dios, Chatén. Luis Chatén. Luis Chatén viene. Estuvo Oscar de León, el salsero, aquí en Raleigh también esta la semana pasada. El viernes Y- pasado nosotros dijimos, no, vamos a nosotros Y a hacer nuestro en hoy, vivo. para los que son de República Dominicana, Helen, hoy se está presentando Fernandito No, Villalobos. no es hoy, ¿No es hoy? papá, ¿Cuándo es es que? en mayo. Mayo. Ah, ok, yo pensé que era hoy, pero tú me estabas No, hablando de eso. Mayo. Ah, ok, pero ¿dónde que se va a presentar? Ay, Dios. En un restaurante, ¿no? En un restaurante, no recuerdo, el patio, creo. El patio. Hombre, le vamos a dejar la información por ahí. O sea, Mira, Fernanda dice, Córdoba es la cuna del Fernet. Los que les ok. encanta beber Fernet con Coca-Cola, ya sé, ya conocí esa bebida por referencia. Yo me tomo la Coca-Cola sola, yo le digo a mi esposo, yo tomo Coca-Cola en la roca. Sí. Así que ya saben. Bueno, amigos, creo que 10:30 lo vamos a dejar hasta aquí. Dejen sus saludos por allí en sus épocas de soltero. Muy bien, Irina, aclarando el panorama, como la canción de Arjona. Ahí lo Vamos tienes. aclarando el panorama. Ojo, en su época de soltero, ahorita no, ahorita tiene un régimen que se llama Irina. Vamos pues. Mira, ¿será que antes de irnos hacemos el intento de ver si se conecta la videollamada? ¿Quieren que hagamos la prueba de videollamada? Déjenos por ahí el comentario a ver si quieren hacer una prueba con la videollamada. Yo voy a hacer activándola a ver qué se quiere unir. A ver si funciona, ¿no? Sí, pero tendrían ellos que unirse hacia acá. Ajá. Cuando mi niña tenga vacaciones, me escapo con mi niña. Para acá. Pues usted nos avisa y obviamente ahí le estamos orientando, Helen. Que se venga para Raleigh, dice. Qué bueno, nos alegra mucho, Helen. Cuando puedas venir por ahí, nosotros seremos tu guía turístico en nuestros ratos libres. No hay ningún problema. Y si estamos grabando un video, pues nos encontramos por ahí y sales en el video. ¿Te parece? Mira, ahí ya estoy en la videollamada, así que... Como el que se Rosmary quiera unir- Millán, dice. No, está Romari Millán conectado, Romari Millán. Hay un participante. O sea, el que usó el enlace puede hacer clic ahí en el enlace y tiene Telegram. Debería automáticamente. Y nos da la despedida del video. Muy bien, Helen. Usted nos avisa. Recuerden que nos pueden contactar por Instagram directamente, porque obviamente por el YouTube va a ser difícil que veamos algún mensaje por allí. Por Instagram nos contactan más directo. O si se unieron al grupo de Telegram, que si quieren decir la despedida por ahí, pues obviamente ahí les va a estar disponible el chat. El chat no, este es videollamada en todo caso. Oye, pero ya va. No, pero no es ese. No, aquí como que me equivoco. Sí, se equivocó. Él está tratando de que ustedes, si quieren hacer la videollamada, tiene que ser el otro, el que tiene 30 miembros. O 30 y algo. No, creo que es que la cosa está como que... Esa cuenta como que no le permite hacer videollamada. Bueno, ahí vemos en el otro en vivo si lo probáramos por Zoom O por alguno así. o por... Para que hagan sus especiales peticiones o sus peticiones especiales. Bueno, amigos, no queda más que decir gracias a ustedes. Les voy a decir mientras van dejando por ahí sus saludos, les voy a decir como cuando estoy grabando los videos. Muchas gracias, amigos, por llegar al final de este video, en este caso de este en vivo. Nos vemos en una próxima emisión. Por supuesto, recuerden suscribirse a nuestro canal, además de activar la campanita, ¿ok? Síganos por Instagram, por Facebook, también tenemos nuestra cuenta de Chévere Life y por supuesto, miren todos nuestros videos, denle mucho corazón, denle mucho me gusta. Todos los que están aquí tienen que darle like a ese en vivo, para que entonces así YouTube se los pueda mostrar a muchas personas. Claro, va a mostrar muchas más personas y obviamente se queden con los datos que estamos dando acá, que debieron haber sido más, pero
Vamos a tratar de que sea más informativo el próximo en vivo. Y recuerden que estos en vivo lo estamos tratando de hacerlo para que ustedes tengan la información de una vida aquí en Estados Unidos, cómo sería, cómo podrían ustedes más o menos calcular su vida aquí, a los que están en otros estados aquí mismo en Estados Unidos, que vayan viendo cuántos son los costos aquí, cómo sería una vida aquí. Obviamente y tengan una referencia. Sí, exacto, tengan una referencia. Obviamente nos faltaron muchos más puntos porque o sea, que esto en vivo es dinámico, la cosa exacto, se desvía. Se desvía, agarramos un tema, agarramos otro, pero es la idea, que ustedes tengan toda esta información de que aunque tengamos un tema en específico, que en este caso era cuánto puedes tú tener disponible para gastar o cuánto deberías tener un presupuesto para vivir en este caso en Raleigh o en North Carolina o en Estados Unidos de manera general, porque en realidad el presupuesto no es que sea muy distinto en otros estados. Obviamente, invitarlos otra vez a que se suscriban si no se han suscrito a nuestro canal y agradecerles mucho, mucho por estar allí. Claro que sí, así que nos vemos en un próximo video. Gracias, amigos, otro próximo que se acorte el tiempo para poder ir a conocer a Carolina Norte, que así sea, amén. ¡Ay, qué pena que se acabó, dice Irina! Como siempre ha sido un gusto. Gracias, mi amor, un gusto para nosotros también hacerlo con ustedes. Definitivamente somos ya una familia que nos reunimos todos los viernes para compartir toda nuestra información, para compartir todo lo que hayamos recopilado por allí y por supuesto traerles toda la buena vibra y estar con ustedes un ratito. Muchas bendiciones, la paso muy bien hablando con ustedes, con todos, bendiciones para todos, saludos a todos, muchísimas gracias a ustedes por estar allí. Nos vemos en una próxima emisión el próximo viernes y por supuesto no olviden nuestro video porque siempre vamos a estar pendientes por ahí. Contáctenos por Instagram, ahora por el grupo de Telegram que está por ahí abajo en la descripción y siempre vamos a estar en contacto. Claro que sí. Y mira, apareció Luna por ahí. Buenas noches, amigos bellos. Gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos en una próxima emisión.